Bueno, bienvenidos a nuestro sexto video. Ahora vamos a poder estar aquí viendo, continuando con las tragedias de David que nos ocupan del capítulo 11 al capítulo 24. Vamos a ver la historia de Tamar, de Amnón y de Absalón. En esta ocasión, porque lo que vamos a ver es justamente los acontecimientos que llevaron también a la rebelión de Absalón. Es una sección grande, tenemos mucho material para cubrir. Así que vamos a avanzar. En primer lugar, entrando al capítulo 13, un capítulo pues triste, oscuro. Aquí vamos a ver el incesto de Amnón con Tamar. Absalón, Tamar, Amnón son hijos de David. Absalón y Tamar son hijos de Maaca y Amnón es hijo de Ahinoam, de modo que Tamar y Amnón serían medios hermanos. Fíjate cómo aquí vamos a tener una lección también de un padre con una vida quizás inconsistente como padre en cuanto a la disciplina con sus hijos. No pudo David ejercer una disciplina correcta y cómo esta disciplina no correcta pues trajo graves consecuencias a la vida de sus hijos también. La disciplina es provocar un dolor para evitar un dolor aún mayor y a veces dejar que los hijos se realicen, por decirlo así, sin su disciplina, provocó lo que en esta ocasión estaremos viendo particularmente en la vida de sus hijos, pues de los tres, de Amnón, de Tamar y de Absalón, por esa disciplina. Quizás aquí la víctima fue Tamar, pero lo vemos también en Amnón y en Absalón, esa falta de disciplina. Amnón pretendía estar enfermo, es digno de un estudio detallado esto, dice versículo 1, dice que Absalón tenía una hermana hermosa que se llamaba Tamor, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, y bueno, estaba angustiado, esa angustia característica de un muchacho enamorado, evidentemente un enamoramiento totalmente carnal por lo que provocó en él. Su amigo, Jonadab, hijo de Simea, vamos a ver más adelante quién recordarás quién es Simea, el hermano de David, eh, le pone, le da una sugerencia de cómo estar con su hermana, pero no de una manera correcta, sino sencillamente pues le sugiere cómo pasar una noche con ella. No algo trascendental, sino satisfacer la pasión del momento. Así que el consejo está en el versículo 5, 2 de Samuel 13:5, que se fingiera enfermo, que le mande de comer de su mano y así podría estar solo con ella. Y bueno, eso lo hizo Amnón, versículo 6. Viene Tamar, enviada por el mismo rey David, le prepara una comida. Así que cuando dice versículo 11, cuando ella se puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. La hermana se rehusó y pidió pues que la pidiera como esposa David, aun cuando nos parecería eh, algo no aceptable hoy en día, que se pudiera casar con una media hermana, pues en ese tiempo sabemos que podría haber sido permitido, habría sido mucho menos que la vileza que habría cometido en este momento. Así que dice versículo 14, él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. De este modo, pues Amnón violó a Tamar. La pérdida de la virginidad en Israel era una maldición horrible, lo puedes leer tú si buscas Deuteronomio 22, del 13 al 22, que era lo que iba a pasar cuando una mujer perdía la, la virginidad y de hecho debería haberse obligado a aquellos dos se casaran sin posibilidad de divorcio. ¿Por qué? Porque había envilecido a su mujer y dice finalmente ahí en Deuteronomio, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con su marido, ambos morirán también. En caso, eso es lo que debe haber ocurrido con el caso de David.
Pero ¿qué autoridad podría haber tenido David para poder disciplinar a sus hijos por algo menor? Así que esto era algo, el incesto estaba prohibido en Levítico 20, versículo 17. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o a su madre, y viere su desnudez y ella viera la suya, es cosa excresable. Por tanto serán muertos a los ojos de los hijos del pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Entonces, ya sea una media hermana, era algo prohibido. Sin embargo, en esta ocasión, Tamar era inocente, como lo describe también si siguiéramos la lectura en Deuteronomio 22, 25 al 29, en este caso la mujer debía vivir. Ahora, Amnón, en versículo 15, dice que la aborreció con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor con el amor que la había amado. Y, ¿sabes? Esto evidenció que sencillamente había sido no un amor genuino, había sido algo completamente carnal, lo que estaba sintiendo Amnón con ella. Y bueno, Tamar respondió como debía hacerlo, como si hubiera tenido una pérdida extrema. Lo puedes ver aquí, versículo 16 en adelante, dice particularmente el versículo 19, Tamar tomó ceniza, las partió sobre su cabeza, rasgó su ropa de colores con el que estaba vestida, como una hija de rey, como una princesa, y puesta su mano sobre la cabeza, se fue gritando. Así que esta pérdida terrible que pudo haber tenido es similar a aquella ocasión de Job. Si tú recuerdas Job cuando pierde a sus hijos, capítulo 2, versículo 12, dice que menciona aquí, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron, lloraron a gritos y cada uno de ellos rasgó su manto. Hablando de los amigos de Job aquí, los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Los amigos de Job lamentándose por la condición que había tenido o lo que le pasó a Job, ¿no? Versículo 20 al 22. Absalón averigua, este hermano de Tamar, averiguó el acontecimiento y planeó la venganza. Fíjate que también vamos a ver versículo 21. David también averiguó y se dio cuenta de lo que había ocurrido, de la violación, pero no hizo nada. Una vez más, insisto, aquí la lección es en cuanto a los padres y la disciplina hacia los hijos. No podemos proteger a los hijos evitándoles la disciplina, aunque la disciplina puede ser algo terrible. Las consecuencias, las vamos a ver, son mucho peores. Y aquí vamos a ver también cómo Absalón comenzó a pagar aquellos 4 tantos. ¿Te acuerdas? Se debe pagar 4 tantos el que hizo. Y vamos a ver cómo su hija Tamar fue violada, Amnón es asesinado, Absalón muere y el primer tanto ya lo había pagado, que era la muerte de su hijo, el fruto del pecado con Betsabé. Recuerda que Betsabé tuvo un hijo y murió. El siguiente fue Salomón, pero el primer hijo murió. 4 tantos tendría que haber pagado, que habría sido el bebé, habría sido Tamar, Amnón y Absalón. Todo esto como el pecado oculto que David pensó que nadie se enteraría, afectó, aún trajo muerte a su familia. Bueno, Amnón recuerda, era el primogénito de los hijos, y él sería de alguna manera pues el coronable, el siguiente en la línea, pero fíjate que parece ser que no, Amnón habría sido favorito de David, no mostró ningún arrepentimiento. Y versículos 23, mira cómo 2 años pasaron para que Absalón planeara y efectuara su plan de venganza. Hizo una celebración de esquiladores, llegó la época de esquilar las ovejas, así que sería una fiesta donde se juntan los trabajadores también para celebrar. Así que Amnón fue en lugar de David
Él fue el invitado especial por parte de Absalón. Y a una señal que hizo, tramado todo esto, dando las instrucciones, una señal que hace Absalón, entonces los siervos atacaron y mataron a Amnón. Habían sido invitados todos los hijos del rey, el versículo 27 lo menciona aquí, pero aun cuando a David le había llegado la historia de que Absalón había matado a todos sus hijos, versículos 30 en adelante, realmente solamente había matado a Absalón. Versículo 36 dice que cuando vienen las noticias a David de que había matado a Absalón, Absalón había matado a todos sus hijos, perdón, había matado Absalón a Amnón solamente, pero cuando David se entera de que solamente había muerto Amnón, pues esto no fue de mucha consolación. David, pues parece ser que su hijo mayor, Amnón, se había encariñado con él. Dice el versículo 36, cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron, y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Ahí fue donde se enteró David que solamente había muerto Amnón, no todos los hijos. Absalón huyó a Jesús, al norte de Galilea, por 3 años. Puedes tú darte cuenta, y me gustaría que estudies un poquito cómo está Jesús relacionado con Absalón y con el rey David también. Bueno, Jonadab quiso consolar a David después del asesinato de Amnón, y finalmente dice el versículo 39, y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Huyó de Absalón, estuvo fuera durante todo ese tiempo. Y así vamos a avanzar ahora al capítulo 14. David se lamentó por la muerte de Amnón, pero ahora también está lamentándose el rey David, no solamente por la muerte de Amnón, sino también, bueno, olvidé pasar la lámina. Vamos como la venganza de Absalón por la deshonra de Tamar, y ahora vamos a ver cómo Joab, el general del ejército de David, quien estimaba claro a mucho a David, él buscaba que Absalón regresara para consolar a David. Siempre Joab estuvo tratando de buscar lo que David quería. Era un general que pues básicamente era la mano derecha de David en todo esto. Así que Joab usó de su astucia para procurar el regreso de Absalón. ¿Cómo lo hace? Bueno, usó una parábola, otra vez, una alegoría podremos decirlo. Contrató a una mujer de Tecoa, eso se encuentra a 10 kilómetros al sur de Belén. Esta mujer es enviada a David con un cuento inventado por Joab, versículos 1 al 3, segundo de Samuel 1 al 3. Y dice al final en el versículo 3 que puso Joab las palabras en su boca de esta mujer. Versículos 4 al 7, vamos a ver aquí la historia. 2 hijos que pelearon. Uno murió, y dice que el otro, que había sido el asesino, pues tuvo que, pues la familia iba a buscar la venganza, por lo tanto también tendría que morir. Así que esta mujer perdería todo, perdería a sus 2 hijos por una sola acción de justicia, por decirlo así. Así que David iba a resolver la situación con una orden. Dice el versículo 8, entonces el rey dijo a la mujer, vete a tu casa, yo daré órdenes respecto a ti. Y básicamente lo que David iba a hacer era salvar a este otro hijo, al asesino, para que no perdiera en este caso a ambos hijos. La mujer entonces responde con palabras que David empieza a entender que se refería a su propio caso, muy parecido, pero
bueno, muy parecido a aquella historia de Natán, donde David juzgó su propio pecado, pero ahora lo que estaba buscando Absalón era que David juzgara su propia situación para su propio bien. Y fíjate, ¿qué fue lo que él haría? Dice que en primer lugar le comunicó ella al rey que él no era responsable de todo lo que había pasado, eh, eh, a través de estas palabras que dice versículo 11, dice que, eh, bueno, denme un segundo, en el versículo 11 es de la propia mujer, en el pero cómo se aplica al mismo Saúl, dice que no destruya a mi hijo. Versículo 13. Dice la mujer: ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Entonces, aquí lo que está haciendo la mujer es el juicio que David emitió sobre su propia situación, el cual no era real, era una parábola. Ella se lo devuelve a él. Tú has juzgado. Así que ¿cuál fue la palabra que dio David? Proteger al hijo. Y era su propio hijo. La mujer explicó entonces el sentido de la palabra, de la parábola, para dar perdón al asesino. Este asesino desconocido, que ahora obliga a David a hacerlo con su propio hijo Absalón. Y versículos 15 al 20, bueno, David se da cuenta que detrás de todo esto, David discernió que Joab estaba detrás de ello, no sospechó que todo esto era respaldado por Joab. Versículo 17, tu sierva pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor al rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios y pudo discernir entre lo bueno y lo malo, así sea Jehová contigo. La mujer alabó este discernimiento y avanzamos hasta el versículo 20, eh, dice, para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto, es decir, crea una parábola, pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Entonces, ¿qué pasa aquí? El rey le dice a Joab que haga volver al joven Absalón. Emitió un juicio y bueno, Absalón regresa de acuerdo a su promesa, pero cuando regresó, pues Joab, David no quiso ver cara a cara, no quiso encontrarse con Absalón. Aún había resentimiento en su corazón, aunque quería traerlo, procuraba su bien, no quiso enfrentarlo. Y este es un error más también como padres que a veces colocamos. David fue un mal padre, no quiso enfrentar a sus hijos, no quiso dar la cara, no quiso darse cuenta de los pecados y peligros que estaban viviendo. Versículos 25 al 27, mira los atributos que tenía Absalón, que lo convirtieron en alguien irresistible a la nación. Absalón comenzó a ganar el corazón. Fíjate algunas cosas interesantes aquí. Dice que no había defecto en él, versículo 25, era un hombre hermoso de la punta de la cabeza a la punta del pie, sin defecto. Se cortaba el cabello cada año y mira que el pelo pesaba 200 ciclos de peso real, algo así como 2 kilos 27 gramos, perdón, 2 kilos 270 gramos, 2 kilos y un cuarto cuando se cortaba. Se piensa que los reyes, los hijos de los reyes, los príncipes, algunos de ellos, para mostrar su realeza, eh, bañaban su cabello con oro en polvo, de modo que todo ese oro pesaba, por lo cual se cortaba el pelo porque le pesaba, pero se veía la cabellera dorada por esa cantidad de oro que tenía. Es probable, no lo dice la Biblia, pero se dice que algunos reyes lo hacían, y esto es posiblemente lo que Absalón hacía. Y bueno, este cabello, esta gran cabellera, que llenaba de orgullo evidentemente a Absalón, sería más adelante su propia destrucción. Su
amor por su hermana le motivó a nombrar a su hija. Fíjate que a su hija le puso Tamar también. Eh, Más adelante vamos a avanzar en un segundo para ver el versículo. Aquí está, versículo 27. Le nacieron a Absalón 3 hijos y una es que se llamó Tamar, la cual era de hermoso semblante. Versículos 28 al 33. 2 años vivió Absalón en Jerusalén extrañando a su padre sin poder verla. Joab rehusó ayudarlo para que vea a su padre. Recordemos que los intereses de Joab eran los intereses de David, no de Absalón. Así que no quiso ayudarle a reconciliarse con David. Absalón, en respuesta a lo que hizo es, quemó el campo de Joab, versículo 30. Mirad el campo de Joab, dice Absalón, que está junto al mío, tiene allí cebada, y de prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón, ahora sí viene a verlo. Y bueno, finalmente ante esto David aceptó verle, pero sabes, parece ser que todo esto ya fue demasiado tarde. Entonces vemos con esto ya el regreso de Absalón a Jerusalén, cómo Absalón empieza ahora, lo que vamos a ver aquí es cómo Absalón comienza a robar el corazón del pueblo en el capítulo 15, versículos 1 al 6. Vamos a ver, fíjate cómo empieza a tramar Absalón una venganza para tomar. Lo primero que él hizo fue ponerse, según eso, del lado de los oprimidos. Hizo una estrategia política, andar en el pueblo, ganarse a la gente. Insinuó que era más justo, parece campaña política, no, soy yo más justo que el rey que está ahora, sin decir nada. Cada vez que hay elecciones es lo mismo aquí en el país y en muchos lugares. El que está de gobernante es un mal gobernante, en cambio el que está ahora como candidato va a ser el mejor. Y eso fue lo que hizo, demostró mucho afecto a la gente. Cuando la gente venía a él para juicios, no permitía que se inclinaba, nos levantaba, se colocaba al mismo nivel de la gente. Así, fíjate que se ganó a las masas. Vamos a ver en el capítulo 7 al 12, cómo Absalón llega un momento donde él se autoproclama rey. Fíjate que de los 4 años que se mencionan ahí en el versículo 7, dice: al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón para pagar mi voto que he prometido a Jehová. De estos 4 años, 2 fueron antes de ver a David, o sea, esos 2 años que no le vio la cara, y en otros 2 años él encontró su suficiente ayuda para rebelarse. Esos otros 2 años que estuvo en Jerusalén también eh, eh, inclinó el corazón del pueblo a su favor. Dice versículo, bueno, ya vimos básicamente lo del versículo 7, versículo 8, y en un segundo ahora para avanzar aquí en mis notas. Ahí en sus apuntes tienen ustedes un mapa también que sería muy bueno que lo vean. Si tú te das cuenta, es esta batalla se van a Hebrón, donde David Absalón comienza a planear esta eh, sublevación, esta revolución contra su propio padre, y puedes ir siguiendo esta serie de eventos ahí con el mapa. Entonces vamos a avanzar ahora sí en el capítulo 15. Dice que Absalón se hizo de carros y de caballos, 50 hombres que corrieran delante de él, y básicamente lo que hizo Absalón fue empezar a buscar a la gente, a que lo sigan. Todo esto lo vimos ahí en el capítulo 15, versículo
7 vimos que pasan esos 4 años. Y sabes, hay algo importante que tenemos que ver, otro personaje más, que es Aitofel. Aitofel fue consejero de David por muchos años. Se consideraba su palabra pues tan importante, casi como que el mismo consejo de Dios. Eh, Versículo 12 dice, bueno, llamó a Aitofel Giloita, consejero de David, y la conspiración, dice, se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Entonces, Absalón está ofreciendo sacrificios ahí, está Absalón. En el versículo 13 llega la noticia a David, esta noticia de que Absalón estaba organizando un golpe de estado, y esto, bueno, llegó a David a darse cuenta de que si iba a salvar a Jerusalén, tenía que huir de Jerusalén. Es decir, Absalón se había hecho muy poderoso y David tenía que salir corriendo de ahí. Absalón tuvo mucho éxito porque, ¿sabes? David no fue bueno y efectivo en disciplinar a sus hijos. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué es lo que se tuvo que hacer aquí ahora? Eh, Mira, hay una serie de eventos aquí que vamos a ver. Bueno, versículo 16. Entonces el rey salió con toda su familia en pos de él. Dejó el rey a 10 mujeres concubinas suyas para que guardasen la casa. Todavía aquí vamos a seguir cosechando esos consecuencias de su pecado con Betsabé, muchos años después, y fíjate lo que está pasando. Salió puesto el rey con el pueblo. En versículo 18, todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos, todos los geteos. Estos cereteos, peleteos y geteos, los de Het es una ciudad, pero parece ser que es la guardia real, la guardia, el Estado Mayor Presidencial, el servicio secreto de David, los hombres que habían luchado desde siempre con él, los valientes de David. Y esos iban delante del rey. No eran una gran cantidad de hombres, pero eran los valientes. Y bueno, tenemos aquí en el versículo 19 a Itaí Geteo. Itaí no quiso quedarse. Hizo un voto muy parecido al de Ruth, que le dice voy donde tú vayas. Y le menciona el rey, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete. Y el versículo 20 dice, vuélvete en paz, haz volver a tus hermanos, Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió el rey a Itaí diciendo, vive Dios y vive mi rey, que para muerte o para vida, dice, donde mi señor el rey estuviese, ahí estará también tu siervo. Entonces Itaí le dice, quédate, porque tú vas a poder pues hacer nulo el consejo de Aitofel. Entonces, de este consejero, pues que habría sido muy sabio, parece ser, y certero su consejo, Itaí sería quien se queda para dar un consejo que mueva en este consejo para mal. A su salida de Jerusalén, versículos 30 al 37, David averiguó que Aitofel estaba entre los conspiradores, por eso prepara esto. Husai simuló ante Absalón para proteger a David, y finalmente se quedan también Sadoc y Abiatar, los sacerdotes, que de hecho ellos expusieron su vida para mantener en contacto a David de todo lo que estaba pasando en Jerusalén. Y bueno, tenemos que parar este video porque ya nos prolongamos en el tiempo, pero nos vemos, continuamos con la historia en el siguiente video. Espero que estés disfrutando porque la historia se pone interesante y tienes que ir viendo bien todos estos eventos que son ahora sí que dignos de película o de novela. Nos vemos en el siguiente video.